Estados Unidos es el país con más fallecimientos por coronavirus en el mundo, pero le sigue Italia. Fue uno de los países más críticos en Europa, que ha mantenido incluso en vilo durante muchos días al mundo entero con las cifras dramáticas que tenía. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a repasarlo ahora con Mauricio Stefanini, él es periodista italiano en Roma, para que nos ponga un poco en conocimiento qué es lo que está pasando ahora. Mauricio, buenas noches aquí en la Argentina. Allí me imagino que de madrugada. Sí, son bastante noche. Estoy a oscuras, como decir. Sí, entonces la situación en Italia, voy a leer unos datos que son, Italia todavía es el tercer país como número de contagiados, porque siamo a 68.941, y Francia casi alcanzó, porque Francia son 165.027. Entonces, probablemente entre mañana vamos a ser el cuarto país después de Estados Unidos, España y Francia. Pero sigue el segundo país come número de fallecidos, 34.617, Estados Unidos 22.170, Italia 19.315, España. Es también el cuarto país como número de test, 1.100.000 después de Estados Unidos, Rusia supuestamente y Alemania. Los últimos datos, leo los datos de la Protección Civil, decía el último boletín de la Protección Civil, a 3.786 nuevos casos ayer en Italia, con 525 víctimas y 2.072 recuperados. Lo que No, significaba, sí, sí. Mauricio, sí. y en la práctica, digamos, ¿cómo se desarrolla la vida hoy en Italia? ¿Hay posibilidades, digamos, en el corto plazo de salir finalmente de la cuarentena y volver a tener cierta normalidad en lo que es la vida en ese país? No, stavo dicendo los datos porque los datos de ayer para la Protección Civil eran moderadamente positivos, en el sentido que los casos eran un poco más, pero porque habían sido hechos más test y eran menos muertos. Entonces parece que lo peor pasó y muy, muy despacio se va a mejorar. Pero sobre eso ahora hay toda una batalla política en curso, porque hay los presidentes de cuatro regiones, que son Lombardía, Piemonte, Véneto y Sicilia, que pidieron de recomenzar la normalidad desde el 4 de mayo, de volver al trabajo. Ahora, Piemonte, Lombardía y Veneto particolarmente son el motor económico de Italia, principalmente, pero son también los países fueron el motor De del la pandemia. contagio, Claro. porque Lombardía en particular fue un país, la región que tenía muchas relaciones con Chile, desde allá que está todo. Entonces, el tema es político porque todas estas cuatro regiones tienen presidentes de la oposición de centro derecha. Dicen que el gobierno está bloqueando todo. Entonces, hay también un partido de gobierno, el partido del ex primer ministro Matteo Renzi, Ahora, Mauricio, la preocupación por la economía, los puestos de trabajo y demás, ¿es de toda la eh, eh, ciudadanía o solo de los dirigentes? No, 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 estamos todos preocupados porque hablaron que la proyección son de un 10% en menos, 9-10% en menos de Producto Interno Bruto, pero se ven los problemas. Ahora comenzaron a dar un poco de plata, unas cajas de seguro que estaban previstas. Pero claramente no se alcanza para todo, también si la gente está cerrada dentro casa. Entonces, la preocupación de todos. Consideramos también el hecho de la escuela, que no se sabe cuándo van a reabrir, no se sabe la universidad, todo. Hay todo el lío sobre los campeonatos de fútbol, hay todo, se está todo bloqueado. Consideramos Mauricio, que había... ¿sí?
No, que te quería agradecer igual por el contacto y todo el testimonio que nos estás dando, ¿no? Y creo que es como aquí en la Argentina, se hablan de dos temas únicamente, del coronavirus, de la pandemia y de las consecuencias económicas. Sí, consecuencias económicas, consecuencias humanas también, porque no, en Italia el problema es que la alta tasa de mortalidad fue también porque fueron los ancianos muy... Italia tiene una proporción de población anciana bastante alta y son ancianos que para la cultura nacional viven mucho en familia. Entonces fueron contagiados más fácilmente, fueron los que pagaron más. Aquí hay todo un tema casi intelectual, porque estos ancianos son gente que vivió en la generación que eran niños durante la Segunda Guerra Mundial, eran personas que reconstruyeron Italia y ahora es todo un hecho bastante trágico que estas personas que comenzaron su vida en un momento tan triste, lo pasaron, contribuyeron a reconstruir todo, dejaron este país a los más jóvenes y ahora se mueren prácticamente sin que se puedan hacer funerales, sin ver los queridos. Aquí hay muchas meditaciones, muchos pensamientos sobre eso. Mauricio, gracias por este contacto. Hasta luego. Que tengas buen día. Noches. Cómo en realidad la preocupación de la economía, la pandemia, el coronavirus empieza a entrelazarse cada vez más, no tan independiente una de otra, ¿no? Me hacía ruido ya hacía bastantes días, ¿no? Pensar como que una cosa u la otra. Creo que, bueno, hay que tratar de acompañar las dos situaciones y las particularidades que tiene cada uno de los países. Claramente, obviamente el caso de Italia en particular, que es el epicentro del problema en Europa, tienen otra capacidad también para mantener la cuarentena por más tiempo. En la Argentina, esta semana, sin lugar a dudas, la economía empezó a pesar con más fuerza con respecto a lo que tiene que ver con la parte sanitaria del problema. No tiene la misma espalda, pero también sí la ciudadanía argentina tiene más capacidad para las crisis que lo que tienen los europeos. Más experiencias seguramente. Más experiencias seguro. Y tratar de evaluar, ¿no? Porque es muy difícil también el equilibrio. Uno puede sentarse, analizar, ver, observar los datos. Siempre con el diario de los lunes es mucho más fácil todo, pero la realidad es que es un equilibrio muy delicado entre que la gente no pierda salud, que tampoco se pierdan vidas de un montón de personas que tenían muchos años por vivir y que por otro lado también no se destruya el futuro de un montón de personas que también terminen empujados a la pobreza y condenados en el futuro. Un equilibrio bastante delicado en un país donde esto recién empieza. Así que tratemos de cuidarnos entre todos, de ver qué es lo mejor en cada momento y por lo pronto seguir las noticias aquí en el canal de la ciudad, que se las presento mañana a las 20:30 y después aquí hacemos Hoy Nos Toca la Noche para analizar todo. Chau.